De que venga Rafa para traer y compartir la palabra, tengo un par de buenas noticias. ¿Queréis escuchar buenas o malas noticias hoy? Buenas. Buenas noticias no tengo, no. Número uno, la semana pasada somos parte de una familia de iglesias, los niños sí podéis... de hecho, no, sería bueno que los niños se queden hasta que compartan las buenas noticias. Somos parte de una iglesia, una familia de iglesias que se llama New Frontiers. Tenemos iglesias en Ucrania, en Rusia, en Polonia y alrededor del mundo. Y claro, los de Ucrania están sufriendo mucho. La semana pasada anunciamos la oportunidad de unir con nosotros en una aportación, una donación que íbamos a enviar a New Frontiers. Pues este viernes enviamos 4,000 euros, más que 4,000 euros al final, que es muy buena noticia. Bien hecho, iglesia, en primer lugar, porque no había mucha advertencia y recibimos algunas donaciones muy generosas. Muchísimas gracias. A lo mejor vamos a hacerlo, vamos a ver la evolución de lo que está pasando. A lo mejor vamos a verlo otra vez si no has tenido la oportunidad de hacerlo. De hecho, New Frontiers dicen que este fondo de Ucrania y para los refugiados de Ucrania han recaudado más de 800,000 euros hasta ahora. 800,000 euros. Es muchísimo. Entonces, las iglesias están tomando su parte. Buena noticia número 2. Mira, como iglesia hemos estado buscando a lo mejor otro lugar para reunirnos los domingos. Por algunas razones, el cine no es perfecto para nosotros. El dueño es muy majo. Pero la verdad es que es un poco oscuro, más para las cámaras. Es difícil para los niños. Los niños tienen que, están en otra sala, no pueden jugar tanto. Es difícil aparcar. Hay bastante carreras en esta zona también. Varias razones. Hemos pensado en, a lo mejor es un momento para mudarnos. Y Dios nos ha hablado sobre esto, pues en las últimas semanas, mes más o menos, hemos encontrado un teatro en Plaza de España. Es muy buen teatro, de verdad. La verdad es que no veo muchas cosas negativas acerca de esta mudanza. Es una sala un poco más pequeña, que es bueno para nosotros. Con la pandemia nos hemos reducido, vamos a estar un poco más conectados así. Hay más luz, hay escenario para la banda. Para los niños hay una muy buena sala para los niños con vista de Plaza de España. Todo esto, hay acceso para los discapacitados y los que tienen niños, hay ascensor también. Y hay mucho parking. ¡Venga! Es buena noticia. Está, 5 o 7 minutos andando a la zona alrededor del templo de Debod. Y toda esta parte ahora es peatonal. Entonces es muy buen lugar para tener picnic después de las reuniones y hacer actividades y cosas así. Es muy buena noticia para nosotros. Hemos dado aviso al cine y vamos a mudarnos en un mes. El 1 de mayo será el primer día en este teatro. Todos juntos, otra vez, celebración conjunta para hacerlo. Y con Guy Miller,
que es el líder o la cabeza apostólica de nuestra familia de iglesias también. Entonces va a ser un día especial y espero que no haya carrera tampoco. Hay menos carreras en Plaza de España también. Todo es buena noticia, todo. Mira, hay una cosa negativa. No. Es más un lugar, no sé cómo decirlo, transiente o de tránsito, turismo. Fuencarral es buen lugar para la gente del barrio. ¿Por qué es negativo esto? Pues mira, creo que necesitamos volver a reconocer algo. La iglesia no existe solo para reunirse. La iglesia existe para traer el reino de Dios donde está. Es la razón que Dios crea iglesias locales, es la razón que existimos. Y por consecuencia tenemos que volver o cambiar no solo el lugar, cambiar la mentalidad un poquito. No solo queremos atender o asistir a la iglesia en Plaza de España. Vamos a empezar a pensar cómo vamos a impactar esta zona con nuestra presencia ahí. No sé, por ahora a lo mejor es bueno orar y pensar en lo que vamos a hacer juntos, pero estamos en ello. ¿Está bien? Muy bien, pues muchísimas gracias. Si tienes preguntas, dudas, háblanos durante estas semanas y podemos resolverlos. Muy bien, Rafael. Los niños pueden irse. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se me siente? Ahora. Pues muy buenos días a todos. Qué buena noticia, ¿no? Gloria a Dios. Los niños pueden salir, pero no muy lejos, que se queden por aquí cerca. Es broma. Algunos padres dirán, no, qué mal. Bueno. Cuando escuchábamos a Esther, en un momento que ella mencionó el vinagre que le dieron a beber a Jesús en la cruz, aunque no tiene mucho que ver con lo que voy a compartir esta mañana, pero recordé algo que creo que me gustaría compartir con vosotros. Y es que quizá vemos a Jesús en la cruz y pensamos que su agonía concluyó, o digamos que ese fue el punto culmen de su agonía y de su humillación. Pero la mayoría de los historiadores coinciden en que los romanos utilizaban las esponjas de vinagre para algo bastante execrable, que era para la higiene íntima después de defecar, perdonadme por la expresión. Así que existe la sospecha de que las esponjas de vinagre que tenían en el Gólgota los romanos eran por si alguno tenía necesidad de ir detrás de una roca o detrás de un seto, para utilizar a esas esponjas mojadas en vinagre para limpiarse. Así que es muy probable que una de esas esponjas manchadas con lo que ya puedes imaginar fue puesta en una lanza y dada a beber a nuestro Señor. Dicho esto, que espero que te haya impactado para que puedas conocer hasta qué punto el Señor sufrió por nuestros pecados y murió para nuestra salvación, pues vamos a entrar en el tema. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, versículo 6. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Pensamos en ese sacrificio glorioso que tú, Señor, experimentaste por nosotros y que gustosamente, Señor, fuiste a la cruz para liberarnos de nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Gracias por todo ello. Te pedimos que en esta mañana abras nuestros oídos a tu voz, Señor, que podamos escucharte lo que tú quieres para nosotros en el nombre de Jesús. Amén,
Amén. ¿Cuántos de aquí habéis tenido oportunidad? No sé si el micro está bien o me lo tengo que alejar un poquito más. ¿Está bien? Vale. No sé cuántos de aquí habéis tenido ocasión, habéis tenido oportunidad de leer la novela de Richard Bach, muy conocida, Juan Salvador Gaviota. ¿Algunos la habéis leído? Creo que en mis tiempos era libro de lectura obligada en el colegio, ¿vale? Para luego estudiarlo y la verdad es que es un libro increíble, magnífico y que conecta mucho con lo que tiene que ver con lo que creemos. La verdad es que yo no sé si este hombre era creyente, pero da bastantes trazos y bastantes pistas a lo largo de la novela, ¿no? Entonces quiero hablaros esta mañana de este personaje de Juan Salvador Gaviota. ¿Y quién era Juan Salvador Gaviota? Pues básicamente era una gaviota que pertenecía a una bandada de gaviotas, de las muchas que encuentras cuando vas en verano a la playa. Y él es el protagonista de esta famosa novela. Y si me permites leerte un poquito la sinopsis o leerte un poquito el resumen, no te voy a destripar la novela si no la has leído para que la puedas leer, pero básicamente Juan es una gaviota como otra cualquiera de la bandada, pero que tenía una forma de pensar que era totalmente diferente a la del resto de la bandada. Mientras que la vida de una gaviota común, una gaviota estándar, era básicamente comer, dormir y poner huevos, Juan Salvador Gaviota quería volar cada vez más alto, cada vez más rápido y experimentar más de la naturaleza con la que Dios le había dotado. Y la bandada, decepcionada con las excentricidades de Juan Salvador Gaviota, lo que hicieron fue echarle fuera de la comunidad. Es decir, que Juan Salvador Gaviota se convirtió en un exiliado. Mientras las gaviotas continúan con su vida rutinaria, Juan Salvador Gaviota disfrutaba haciendo caídas en picado, piruetas de todo tipo, descubriendo el potencial que había en él. Un día dice que se encuentra con dos gaviotas de alas relucientes que vienen donde estaba Juan. Y Juan las pone a prueba y le enseña los trucos que él había aprendido a hacer. Y las gaviotas, estas dos gaviotas, hacen exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Y entonces ellas le guían hacia una nueva casa, hacia un nuevo nivel, hacia un nuevo lugar en el cielo. Y allí él se encuentra, dice la historia, con otras gaviotas y que todos serán tratados igual. Él encuentra un lugar donde es bien recibido y donde todos son de un mismo espíritu. Juan aprendió mucho de ellos y llegó a comprender la esencia de ser gaviota y lo que una gaviota lleva dentro. Y no solo lo que se ve en el exterior, sino el potencial que en sí mismo tiene. Juan, que todavía tenía en mente a la bandada, posteriormente regresa para intentar mentalizar y hablarles de las posibilidades que se presentan delante de ellos para que sus amigos de la bandada pudieran también vivir la misma experiencia. Mientras iba hacia la bandada se encontró con una joven gaviota, atentos cómo se llamaba la gaviota, que se llamaba Pedro Pablo Gaviota. Ahí nos está dando algunas pistas, ¿no? Que era un exiliado también como Juan, era un tipo rarito, era una gaviota de estas medio raras. Y entonces Juan Salvador le enseña todas las cosas, le hace su discípulo y al final Pedro Pablo Gaviota a la vez se dedica a discipular a otras gaviotas para que pudieran trascender. Y hasta ahí más o menos. Juan Salvador Gaviota descubrió varias cosas en su experiencia. La primera, que había algo más allá de lo que sus sentidos podían percibir y que estaba al alcance de quien quisiera alcanzarlo. Él descubre un potencial en sí mismo que hasta entonces le era desconocido. Número 2, al adentrarse en esa búsqueda, descubrió un potencial en sí mismo que hasta entonces le era desconocido y que podía elevarlo a cotas de superación personal y de evolución espiritual inimaginables en ese momento. Número 3, descubrió que ese potencial le conectaba con un plano existencial mucho más elevado. Y número 4, descubrió que ese potencial no era exclusivo de él, sino que era inherente en todos los de su especie. Al considerar la historia de Juan Salvador Gaviota, que nos sirve un poco como entrada a lo que queremos compartir esta mañana, no podemos ni debemos evitar pensar
en el don de la fe que Dios puso en nosotros. ¿Por qué he querido utilizar este ejemplo? Porque vamos a estar hablando justamente de ese don inherente y poderoso que Dios ha puesto en tu vida y que ha puesto en mi vida, y que es el don de la fe. La fe es el potencial de todo creyente que le lleva a trascender. La fe es el potencial de todo creyente que le lleva a trascender. Dicho esto, soy consciente de que todo lo que he podido exponer hasta este momento, desde que he comenzado a hablar, y a partir de aquí, podría enmarcarse dentro de una charla sobre superación personal en cualquier foro motivacional en el que puedas asistir. Pero quisiera dejar claro desde el principio un par de cuestiones, y quiero ser un poquito directo en este sentido. Escúchame bien, Dios odia la autosuperación si ésta no sirve más que para alejarte de una vida de dependencia de Él. Te lo voy a repetir porque es una frase mía, y para una frase buena que hago de vez en cuando, creo que bien merece la pena repetirla. Dios odia la autosuperación si ésta no sirve más que para alejarte de una vida de dependencia de Él. Vivimos en un tiempo en el que se habla mucho de autosuperación, de positivismo, y todo eso puede estar bien si te ayuda de alguna manera a superar tus limitaciones emocionales, mentales, lo que tú quieras. Pero si eso no te ayuda a conocer más a Jesucristo, a depender más de Dios, a intimar con Él y a crecer espiritualmente, de poco sirve. Segunda cuestión, Dios aborrece la motivación de quienes se acercan a Él para cobrar impulso para alejarse de Él y vivir para sí mismo. Lo voy a repetir porque por perplejos que podáis quedar, esta frase también es mía, que a veces hasta yo me sorprendo. Dios aborrece la motivación de quienes se acercan a Él para cobrar impulso para alejarse de Él y vivir para sí mismo. ¿Sabes? Esto de que a veces uno va a la iglesia o te enredas en cuestiones relacionadas con la vida cristiana, pero en realidad lo que necesitas es un poquito de motivación para tu vida, para salir disparado y seguir viviendo tu propia vida, tus propias prioridades. Bueno, estas son este tipo de frases que uno escribe en una servilleta del Starbucks o de cualquier cosa así por el estilo. La fe es la energía divina que, como a Juan Salvador Gaviota, nos permite trascender a lo espiritual para vivir vidas llenas de propósito y de victoria, que es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Teniendo claras estas cuestiones, me gustaría que hagamos una lectura en esta mañana. Y he tenido la imprudencia de no abrir mi Biblia, aunque sé que lo vamos a proyectar, así que me vas a conceder un segundito para buscar el texto que se encuentra en Primera de Samuel, si lo quieres ir buscando, aunque se va a proyectar en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y lo que vamos a leer es la Nueva Versión Internacional en castellano. Ahora, para esto voy a necesitar, espero que no se acople, voy a necesitar unos voluntarios que ya he pedido, y les voy a pedir por favor que salgan aquí. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Johnny por aquí, Pepe se va a poner por aquí. Te vas a poner tú con Pepe, y Juan Carlos y Santi os ponéis aquí los dos, ¿vale? Porque me gustaría representar lo que vamos a leer. Pero para poder hacerlo tengo que dotarles de algunos elementos importantes, ¿no? Entonces, tengo que repartir algunas cosas por aquí. Vuestras espadas. Tenemos al sacerdote. ¡Ay! Tenemos al sacerdote que es Pepe, es el efod del sacerdote. Vamos a pedir que se lo ponga. Y tenemos a un personaje importante también, que es el escudero de Jonatán. Y vamos a dotarle de su arma preparada para lo que vamos a leer. ¿Preparados entonces? ¿Listos los actores? Bueno, él es el rey, no tenía corona, he estado buscando, podía ponerle un gorro de lana, pero bueno, él es el rey Saúl y ellos son los soldados filisteos, ¿vale? La avanzadilla filistea, ¿vale? De ahí las espadas. Ellos son los malos, podéis abuchearles, ¿eh? Así, aquí tenemos entonces a Jonatán.
Tenemos a su escudero. Tenemos al rey Saúl. Tenemos al sacerdote. Y tenemos a los filisteos. Muy bien. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado, no había granados tampoco, ni plantas así, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Agías, hijo de Agitob, que era hermano de Icaboz, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Si hay alguna hermana embarazada que está buscando nombre para su hijo, pues aquí tenéis algunos muy bonitos. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Geba, así que Jonatán le dijo a su escudero: escudero, ¿estás listo? Sí. Vamos. Bien, bien. ¿Estás listo? Sí. Bien. Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Bueno, vosotros también vais a actuar, no os creáis que no. Vosotros sois el resto del ejército de los filisteos. Bueno. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es nada difícil salvarnos, ya sea con mucho o con poco. Adelante, respondió el escudero. Adelante, no. ¡Adelante! Adelante. ¡Adelante! Adelante. Adelante, respondió el escudero. Haz todo lo que tengas pensado hacer, que cuentas con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Vamos a cruzar para que nos vean. Si nos dicen: esperad que os alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen: venid acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos, me he perdido, se dejaron ver por la guarnición filistea. Y entonces los filisteos dicen: mirad, Mirad, más fuerte. mirad, Mirad. clamamos con los... Exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y al escudero: Venid acá, muy bien, tenemos algo que deciros. ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Perdonad un momentito que se me ha quedado esto bloqueado. Ahí. Ahora. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, a los filisteos que eran derribados por Jonatán. Entonces yo ahora aquí me tengo que pelear con vosotros, ¿vale? Y dice que Jonatán trepó con pies, seguido por su escudero, a los filisteos que eran derribados. Ahora os tenéis que dejar derribar, bueno, no me hagáis, ¿vale? Que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Remátalos. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo. Pánico. ¡Uah! Pánico. Ahí, pánico. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto, hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Pánico extraordinario. Vale. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podrían ver el campamento que huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasad revista, muy bien. a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Agías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, hace como que estáis hablando, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor.
Así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas. ¿vale? Tú haz como que vas a por el arca, haz como que vas No a... lo hagas. No, ¡quieto! ¡Quieto! Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban, bueno, esto no lo hagáis, que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, quietos, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Amén. Muchas gracias. Un aplauso para los actores. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por los actores. Bueno, creo que ha sido suficientemente ilustrativo. Es bueno de vez en cuando representar un poco lo que leemos, porque quizá nos ayuda a imaginar un poco más lo que ocurrió, poco más o menos. Poco más o menos. No hay ninguna duda, leído lo que hemos leído, y si tenemos un poco en consideración lo que nos dice el capítulo anterior, el capítulo 13, del que nos estuvo hablando Eduardo el domingo pasado, que Jonatán era un hombre valiente. Era un hombre decidido. En el capítulo 13 del que nos predicó Eduardo vemos como Jonatán fue el primero en atacar a los filisteos. ¿Recordáis? Que fue el primero que fue para allá. Él no se lo pensó. Él dijo, allá que vamos. ¿Y luego qué pasó? Pues recordamos que Saúl intentó colgarse la medalla, ¿no? Hizo proclamar que Saúl había salido a batallar contra los filisteos y que el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo execrable a los ojos de los filisteos. Intentó convencer al pueblo a ir a una batalla sin ninguna confianza salvo en su propia habilidad, en sus propios conceptos, y sabemos lo que dice la Escritura, que muchos se escondieron en peñascos y muchos se le desertaron, pero no vamos a ir a ese texto, estamos en el capítulo 14. Jonatán tenía a su disposición, ojo, la mitad de los hombres que tenía su padre Saúl. Saúl tenía un ejército de 2000 hombres. Jonatán tenía un ejército de 1000 hombres. En su primera incursión, su padre le arrebató la gloria y vio cómo Saúl actuó torpemente, provocando, como he dicho, el terror, la deserción en masa del pueblo, la desaprobación del profeta Samuel. Y quizá por eso que en esta segunda ocasión, lo que hemos leído, dice la Escritura, que él en esta ocasión actuó solo con la ayuda de su escudero y su plena confianza en Dios. Hemos leído en el versículo 6, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Esto solamente puede decirlo alguien que conoce a Dios profundamente. Esto solamente puede proclamarlo un corazón de fe. No sé si recuerdas a Caleb cuando es enviado a espiar la tierra que iba a tomar el pueblo de Israel. Y aquella expresión tremenda de Caleb, les comeremos como pan. Tal vez Jonatán recordó la victoria de Samgar sobre 600 filisteos tan solo con una vara para arrear bueyes. Eso lo tenemos en Jueces capítulo 3, versículo 31. Un solo hombre venció a 600 filisteos tan solo con una vara para guiar el ganado. O la victoria de Gedeón sobre Amalek con tan solo también 300 hombres armados con trompetas. Ojo, armados con trompetas. ¡Oh, Dios mío! ¡Llevan trompetas! ¡No! Y con antorchas. Tan solo con esas armas. ¿Recordáis el ejército que Gedeón pretendía movilizar? Y cómo Dios empieza a descartar y a descartar y a descartar y tan solo le deja con 300 hombres. Quizá Jonatán se fortaleció en promesas tales como la que encontramos en Levítico capítulo 26 versículo 8 donde dice 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000 y ante vosotros vuestros enemigos caerán a filo de espada.
No hay ninguna duda de que Jonatán era un hombre que conocía a su Dios. De la misma manera que no hay duda de que Saúl era un hombre atemorizado y que confiaba más en su capacidad que en la capacidad de Dios. ¿Recordáis en el capítulo 13 que leímos la semana pasada cómo se precipitó haciendo sacrificio delante de Dios, impaciente mientras esperaba al profeta Samuel? Aunque 350 años después de lo que estamos leyendo, Zacarías escribe en el capítulo 4, versículo 6 del libro de ese profeta: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios es clara y contundente. Cuanto más queremos aglutinar nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra destreza, nuestra habilidad, cuanto más queremos apoyarnos en eso para poder alcanzar aquello que queremos alcanzar, cuando queremos tener victoria en determinadas áreas de nuestra vida, más margen para el fracaso hay. Y Dios es especialista en desarmar tu vida, como Dios es especialista en desarmar mi vida, porque Dios se glorifica en nuestra debilidad, no en nuestra habilidad. Si hay algo que tú puedas hacer por mérito propio, por tu propia fuerza, por tu propia energía, por tu propia habilidad, tendrás un buen motivo algún día cuando estés delante de la presencia de Dios para decirle: yo lo hice. Dame la medalla que me la coloco. Pero en aquel día, cuando estemos delante de su presencia, solamente podremos decirle: fue solamente por tu gracia y tu poder. Acabamos de escuchar el testimonio de Esther. Desvalida se sentía en un hospital, despreciada quizá por una profesionalidad, entre comillas, arrebatadora del personal médico, que a veces, quizá por el estrés o quizá por vete tú a saber qué razón, no son especialmente amables. No debe ser fácil sentirse solo en una situación como esta. Yo lo he vivido también, he pasado varias veces por el aserradero. Y cuando estás solo en el quirófano, sabes que es en ese momento cuando sabes que no estás solo. El Señor está en medio de nuestras circunstancias. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, nos dice el apóstol: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, ¿vale? Esta es la versión Nueva Internacional. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos se deleitan en sus debilidades en la vida cristiana? ¿Cuántos? No sé. Yo suelo tener y de verdad soy un hombre sujeto a absoluta debilidad, pero los que alguna vez me habéis preguntado, Kevin especialmente, cuando me toca predicar como en el día de hoy, y me pregunta, ¿estás preparado? Yo casi siempre respondo lo mismo: espero que no, confío en que no. Obviamente estas cosas se preparan, pero necesitamos depender del Espíritu Santo para todo. Solo cuando alcanzamos a entender esto, estamos listos para vivir grandes victorias en nuestra vida para la gloria del Señor. Como he dicho, cuanto más confiados estamos en nuestros recursos, más lejos estamos de los milagros. Cuanto más cuanto más cerca estás de tus recursos, más lejos estás del milagro. Y esto no quiero que se interprete como un mensaje temerario. He conocido casos extremos. Si un médico te manda una pastilla, tómatela. ¿Sí? He conocido casos preocupantes. ¿Vale? No, seamos sabios también. Pero sí me entendéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Menos mal. Jonatán no se apoyó en la fuerza de su ejército, sino en la confianza de que Dios respondería a su fe. Hay que ser un absoluto loco para subir por las peñas delante de miles de filisteos que además habían enviado sus guarniciones por 3 lugares diferentes. Estaban asediados, estaban rodeados, tan solo con la ayuda de su escudero. ¿Habéis visto que al escudero, bueno, lo he guardado ya, habéis visto que al escudero le doté de un arma muy especial, ¿no? ¿Lo visteis ese? Sí, no hace falta. Bueno, el bate de béisbol, ¿no?
Se nos dice al final del capítulo 13, el capítulo anterior, que nadie del pueblo, escúchame bien, nadie del pueblo poseía espada, salvo Saúl y Jonatán, porque los filisteos que tenían rodeado al pueblo les impedían forjar espadas o lanzas. Y esto a mí me recuerda un poquito al conflicto de Ucrania, ¿verdad? Las intenciones de Rusia o las condiciones de paz que pone Rusia es poco menos que pon aquí la cabeza que te la voy a cortar, ¿no? Tú sí, yo voy a poner fin al conflicto, pero no puedes tener ejército, no puedes tener ayuda internacional, la OTAN, olvídate de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Los filisteos hicieron un poco lo mismo. Les asediaron e impidieron que el pueblo de Israel pudiera forjar espadas. Así que, evidentemente, si son 20 personas las que Jonatán pudo pasar por espada, no creo que salvo que fuese ninja, y hasta donde he leído creo que no lo menciona, no creo que fuese fácil ahí. Yo sé que en las películas sí, ves al samurái que hace cosas, pero imagino que necesitaba a alguien con una buena maza para que según hería a alguno le rematase con un buen cachiporrazo en la cabeza, ¿no? A Dios le sobra todos aquellos elementos en los que tanto confías. A Dios le sobran todos aquellos elementos en los que tanto confías. ¿Y cuál fue, en medio de todo esto, la posición de Saúl? Le vimos hace un momento por aquí escondido, y nunca mejor dicho. De Saúl se nos dice que estaba tan escondido como lo estaban muchos del ejército de Israel. Se habían escondido entre las peñas, en los huecos, por cualquier rincón. Incluso leemos que los filisteos decían, ¡ah, mira! Estos han salido de su escondite, de su escondrijo. Pues vemos al rey Saúl haciendo lo mismo. Estaba en las afueras, bien pertrechado y protegido por 600 hombres alrededor suyo. Se había preocupado además de tener al sacerdote bien cerca, y por lo que hemos leído el arca no debía estar muy lejos tampoco. Así que era un tío listo. No podemos decir otra cosa, pero Saúl era un tío listo. Pero desde luego había sobre él una maldición que había proclamado el propio Samuel en el capítulo anterior. Tu reino no permanecerá. ¿Por qué? Porque te has apoyado en tu propia prudencia y en tu propia sabiduría. Cuando Saúl se entera de la empresa casi suicida de su hijo, trata de recurrir a la desesperada a la presencia de Dios. Lo hemos leído antes. ¡Traed el arca! Traed el arca. Una vez más vemos esa intención. Hace poco prediqué acerca de lo mismo, ¿no? Una vez más queremos meter el arca en medio de la batalla, en medio de la guerra. Hasta que se dio cuenta, uy, espérate, aquí está pasando algo. Los filisteos se están matando entre ellos. Y le dice al sacerdote, bueno, espérate, igual no va a hacer falta. ¿Cómo respondemos ante las adversidades que nos son contrarias? ¿Nos escondemos bajo el confort de nuestra resignación o las enfrentamos con valentía, confiando en Dios? Ocurre en muchas ocasiones, es natural y es humano, pero que sea natural y que sea humano no significa que esté bien. En ocasiones eludimos, tratamos de huir de los problemas en lugar de enfrentarlos en oración, confiando en el poder de Dios. Jonatán fue diligente y fue decidido para actuar con santa agresividad, confiando en el poder de Dios. Como dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo sé que hay muchas interpretaciones sobre este texto, pero personalmente y después de leerlo me posiciono en que lo que quiere decir es que efectivamente el reino de Dios sufre violencia. Hay otros textos que en lugar de decir lo arrebatan, vienen a decir, pero los violentos, los decididos, agarran el reino de Dios. Extienden su mano para tomarlo. ¿Sabes? El reino de Dios funciona de esa manera. El evangelio, el reino de Dios no es para flojos. Y si yo estoy siendo un flojo, debo saber que debo despertar, que debo ser arriesgado, que debo ser audaz. Yo mismo me he justificado 1.000.000 de veces.
Muchas veces he tratado de ver las diferentes circunstancias de toda índole desde una perspectiva natural, en lugar de confiar en el favor de Dios. Ahora déjame aclararte algo con respecto a esto. Como hemos leído antes, Jonatán era un conocedor de aquellas cosas que Dios había prometido, que Dios había dicho. Había visto el ejemplo de otros en la historia que habían confiado plenamente en Dios. Es importante que cuando somos audaces, cuando somos decididos, cuando somos violentos espiritualmente, entiéndeme la expresión, cuando somos agresivos, decididos, echados para adelante, como decimos, lo seamos en aquellas cosas que tienen que ver con el propósito de Dios, no en aquellas cosas en las que Dios no tiene nada que ver. Algunos fracasan en su fe o tropezan en su fe porque se embargan en aventuras, en cuestiones en las que Dios nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Saúl, por ejemplo. Saúl dijo, está tardando Samuel. Quizás se durmió. Quizás se cayó por una peña. Quizás se ha caído al río. ¿Qué puedo hacer para ganar el favor de Dios? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a presentar sacrificio delante de Dios, porque yo sé que al Dios al que sirvo se place en los sacrificios y en los holocaustos. ¡Qué buena idea, Saúl! ¡Qué gran idea para ganarte el favor de Dios! ¡Qué torpe, cuán estúpido pudiste llegar a ser, haciendo algo que Dios nunca te ha pedido, ni a ti ni a nadie que no sea levita! Porque solamente los sacerdotes tenían el oficio de ejercer este tipo de actuaciones. Muchas veces nos involucramos en cuestiones que nada tienen que ver con Dios. Pero en todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con venir cada domingo, con estar listos y preparados para glorificar el nombre de Dios, para adorarle, todo lo que tiene que ver con extender y dar a conocer el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, todo lo que tiene que ver con remangarnos para lavar los pies de los santos, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, sé decidido. Sé valiente. No te conformes con tu confort. No te quedes en tercera fila. Somos una iglesia dinámica y queremos ser decididos, directos. Una iglesia compuesta por hombres y mujeres valientes, hombres de fe que asumen riesgo. ¿Sabes? La fe implica asumir riesgo. El pastor que me bautizó hace muchos años, él solía usar una expresión que se me quedó muy grabada y me decía, Rafa, la fe en la vida consiste en subirse al más alto de los trampolines de una piscina donde no hay agua y lanzarte de cabeza con 3 tirabuzones confiado en que mientras caes, Dios la va a llenar de agua. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, se requiere de hombres y mujeres de acción temeraria, audaces guerreros de fe inquebrantable que persiguen las promesas de Dios hasta alcanzarlas. Hemos comenzado esta mañana leyendo el texto de Hebreos 11:6 y con él vamos a concluir. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. En este texto, como en tantos que leemos, no sé muy bien por qué razón, no sé si a ti te ocurre, a mí me ocurre, que quizá estás leyendo, es como cuando lees los titulares del periódico, igual los lees un poco por encima para captar una idea general de lo que la información que se te quiere dar, y a veces nos quedamos con la idea, sin fe es imposible agradar a Dios, no, es como, es necesaria la fe para acercarnos a Dios, pero quizá le restamos importancia a la segunda parte de lo que nos dice el texto, y es lo que quiero poner aquí encima en esta mañana. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer no solo que Él existe, obviamente, sino que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Estás convencido de que Dios recompensa tu esfuerzo o tienes dudas al respecto?
porque la Biblia habla claramente acerca del hombre de doble ánimo. Y Jesús mismo dice, ojalá hubiese sido frío o caliente, pero cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Dios bendice a los hombres y mujeres de fuertes convicciones, que toman decisiones, que arriesgan, que ponen fe en lo que hacen, esperando que Dios responda. Quiero animarte en esta mañana, y quiero animarme en esta mañana a ser audaces, a entender que cuando Dios ve nuestra fe, cuando Dios pone sus ojos en el don que Él mismo ha depositado en nosotros, y cuando Él ve que hacemos un uso correcto de Él, cuando confiamos plenamente en Él, pase lo que pase, Él siempre va a responder. Aún incluso cuando pueda haber un atisbo de duda. Me encanta lo que dice Jonatán. Dice, si acaso Dios nos ayudará. Y recordáis, estoy hablando de memoria, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando van a ser echados al horno por no postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Ellos dicen, nuestro Dios nos salvará. Y si no lo hace, que sepas que no te rendiremos pleitesía a ti. Vemos a la reina Esther queriendo entrar delante de la presencia del rey, diciendo, si perezco, que perezca. Voy a entrar a ver al rey. Y vemos como Dios, ese gesto de riesgo, de determinación, de una voluntad férrea, de estar dispuesto a asumir pérdida, pero glorificar el nombre de Jesucristo, Dios honra tu vida. No sé qué te va a dar, pero estoy convencido de que te va a dar una inmensa satisfacción, fe que se multiplica, una convicción, un placer personal de estar interviniendo e invirtiendo en el reino de Dios. Inclina tu cabeza, concluimos aquí. Señor, te damos muchas gracias y queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a ser gente determinada, Señor. Gente determinante, gente audaz, que cree tus promesas. Gente que se despierta para servirte con determinación, Señor. Gente dispuesta a asumir riesgo, incluso asumir pérdida para la gloria de tu nombre. Amén. Yo no sé si quizá, y con esto concluyo, es la primera vez, permíteme este minuto extra. Yo no sé si es la primera vez quizá que nos visitas. Quizá estarás mirando a la izquierda y a la derecha diciendo, esta panda de zumbaos, ¿de dónde han salido? Déjame decirte que sí, tienes razón, estamos zumbaos. Pero estamos zumbaos porque nuestras vidas estaban arruinadas. No tenían mucho sabor ni mucho sentido, por mucho que quisiéramos decir lo contrario. Y un día supimos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para buscar lo que se había perdido, para asumir sobre sí mismo el castigo que tú merecías. Y con gusto sufrió la cruz, el castigo que tú y yo merecíamos a causa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y no solo eso, sino que fue sepultado y 3 días después resucitó para sellar y garantizar de esa manera tu eterna salvación. Si no has conocido a Jesucristo de una forma íntima y personal, no por lo que yo te diga, yo no te puedo transferir mi experiencia. Tú tienes que andar en tus zapatos y vivir tu propia experiencia con Jesús. Pero te aseguro que si das un paso de fe, si abrazas la cruz y le dices, sí, Jesús, creo en ti, tu vida dará un cambio radical desde aquí y hasta siempre. Te reto a que pongas a prueba a Dios, a que le aceptes como tu Señor y tu Salvador, y tu vida será transformada. Dios te bendiga.